Bienvenidos a Salud Pública Hoy, el espacio donde exploramos el impacto de nuestras acciones en la salud de la comunidad. Cada semana, junto a expertos e invitados especiales, descubrimos cómo nuestras decisiones cotidianas contribuyen a construir un entorno más sano. Desde la Facultad Nacional de Salud Pública te invitamos a ser parte de esta misión salubrista. Comencemos. Muy buenos días, amigos oyentes de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Comienza otra emisión de este espacio de la Facultad Nacional de Salud Pública Hoy. Camila García en la coordinación periodística de este espacio y quien les habla, Carlos González, en la presentación, les da la más cordial de las bienvenidas. En esta oportunidad el tema que nos convoca es diversidad y equidad en acceso a la salud. Juan Camilo García Castaño es nuestro invitado. Él es administrador en salud con énfasis en gestión de servicios de salud de la Facultad Nacional de Salud Pública, especialista en gerencia de la calidad y auditoría en salud, magíster en educación superior en salud de la Facultad de Medicina e instructor del área temática de salud pública del Centro de Servicios de Salud del SENA Regional Antioquia. Juan Camilo, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos pues diciendo que precisamente todo este asunto de tener este tema en el día de hoy, pues es básico para obtener una educación tanto desde el punto de vista de la sociedad, de nosotros como ciudadanos que convivimos constantemente con una cantidad de personas, y el tema de la diversidad pues es bien importante. Cuéntenos un poco desde su experiencia cómo se define la diversidad en el contexto de la salud y qué impacto tiene precisamente en la prestación de los servicios en este caso sanitarios. Bueno, Carlos, agradeciéndoles nuevamente por la invitación, extendiendo un fraternal saludo a todas las personas que se conectan en las subregiones del departamento de Antioquia, que en el país también pueden conectarse a través de la emisora cultural. Este tema es polisémico, dada la naturaleza tan amplia de los conceptos y términos, con tantas corrientes teóricas que abordan el asunto de la diversidad en orientaciones sexuales e identidades de género. Nosotros desde las entidades públicas hemos querido, particularmente en el SENA y en la Universidad de Antioquia, acogernos a lo dispuesto por el Ministerio, que a su vez el Ministerio de Salud pues asume estos términos por las convenciones internacionales pactadas con las diferentes organizaciones de la ONU. Entonces la diversidad es una palabra amplia, pero que para este enfoque, digamos, pluralista e inclusivo, lo trabajaremos como la población que en orientación sexual e identidades de género son diversas porque no tienen o porque no caminan o porque no transitan en el marco heteronormativo o hegemónico que todos conocemos dentro de la, entre comillas, normalidad. Entonces las personas que nos encontramos en ese amplio espectro de la diversidad y pues nos formamos en diferentes disciplinas, hemos venido trabajando de manera silenciosa. Otros activistas visibilizan aún más ese tipo de acciones afirmativas, pero desde la academia hemos querido eh, trabajar materializando y operativizando la política pública. Entonces yo le voy a contar algo para que todos los oyentes conozcan. En el Servicio Nacional de Aprendizaje, particularmente aquí en Antioquia, en el Centro de Servicios de Salud que tiene su sede en la ciudad de Medellín, hemos elaborado con un grupo de compañeros, instructores e instructoras, material pedagógico para el abordaje de temas de diversidad en los ambientes de formación. Porque es tan amplio el tema, ¿cierto? De la población con orientación sexual e identidad de género diversas, eh, también conocidos con la sigla política LGBTIQ+,
que es necesario documentarnos y tener herramientas y materiales que nos permitan pues abordar el tema de manera respetuosa, correcta y adecuada. Para ello también junto con el Ministerio de Salud se ha desarrollado un curso de acceso gratuito, autogestionable, que se encuentra en la web y se ha determinado como curso en orientaciones para la atención en salud a las personas que hacen parte de los sectores LGBTIQ+, y con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, el cual pues vamos a compartir para que todos los oyentes tengan acceso a él en la página de la Universidad de Antioquia y puedan acceder libremente y se formen. También, aunque el tema también como es, digamos, de dinámica amplia, ¿cierto? Se moviliza constantemente, cambia, pues hay que estar actualizados en esos temas. Claro que sí. Y en este sentido, pues, ¿qué papel juega pues el administrador en salud? Primero, pues, hagamos y reiteramos en este espacio, hemos hecho énfasis precisamente en lo que hace un administrador en salud y cómo encaja ahí para poder seguir conversando sobre este tema, profe Juan Camilo. Bueno, muy interesante, Carlos, la pregunta. A muchas personas, cuando usted en la calle las aborda independiente de su nivel de escolaridad y les pregunta qué hace un odontólogo, qué hace un comunicador, qué hace un ingeniero de software, a usted le responden con claridad. Sin embargo, el rol social del administrador en salud aún no está muy visibilizado. Pues es una carrera joven, ¿cierto? Con 30, 40 años y que pues la facultad ha hecho un gran e inmenso trabajo visibilizando nuestro perfil. Sin embargo, el administrador en salud, con los dos énfasis y ahora pues con el nuevo diseño curricular que lo separó, tenemos el de gestión de servicios de salud, tenemos el de gestión sanitaria y ambiental, tenemos una participación protagónica en la gestión administrativa, gerencial, operativa, técnica de los actores que participan en el sistema de salud, tanto en la rectoría, financiamiento, aseguramiento y prestación de servicios. Particularmente, como salubristas, nosotros entendemos la salud pública como un campo transdisciplinar en el que confluyen varias disciplinas que le dan fundamento teórico y metodológico a esta área, no tanto como una disciplina en sí. Esta concepción, pues la comparte nuestro decano, Edwin González, que escribió un artículo muy interesante sobre este tema de la concepción de la salud pública como disciplina y nos permite trabajar de manera amplia, colaborativa e intersectorial para incidir en la calidad de vida de las personas. Ahora, particularmente en el tema de las poblaciones vulnerables e históricamente discriminadas, como lo es la LGBTIQ+, hemos trabajado con entidades públicas para que desde la formación del talento humano en salud se incluya este tema y no solo sea un asunto de obligatoriedad en el trabajo ya cuando estamos ejerciendo las profesiones, sino que se incluya como parte integral de los diseños curriculares de de los programas, no solo profesionales, sino técnicos y tecnológicos. En ese contexto, pues la formación hacia qué apunta, o sea, cuáles son como esas competencias de estos administradores de los servicios de salud para que en el día a día pues puedan ir mejorando esa calidad y estar abiertos como a toda esta amplia diversidad que se da en el mundo hoy en día. Bueno, lo primero, hay una serie de competencias que son transversales a todas las disciplinas eh, y es la humanización en la atención, en la prestación de los servicios. Por eso, cuando se incluyen estos temas, partimos, pues primero, eh, de la claridad conceptual, del abordaje según diferentes referentes teóricos de lo que constituye la diversidad en orientaciones y en identidad. Particularmente en Colombia hay un marco normativo muy amplio, desde nuestra constitución política en el artículo 13, artículo 48,
pasando por la política pública, que no es un asunto únicamente de este último cuatrienio de gobierno, sino que se viene implementando en esta última década aún con más fuerza, dado también las sentencias emitidas por la Corte Constitucional, porque mucho ha sido por acumulación y jurisprudencia, como ha tocado en muchos casos, ¿cierto? Para reivindicar derechos, que no hay normas explícitas, sino que toca acudir a las instancias judiciales, pero ya se tiene un marco normativo muy amplio. Entonces, en el abordaje y en la educación que se da en temas de diversidad, se tiene conceptos, marco normativo y ahora herramientas y mecanismos para poder implementar, operativizar, materializar esa política pública de inclusión. Porque es que cuando desde la formación nosotros reconocemos que vamos a atender, a orientar, eh, a prestar servicios a toda la comunidad, a la población colombiana y extranjera que vive en nuestro territorio, tenemos que considerar que todos somos diferentes. Asimismo, entonces, la formación que se le da al talento humano debe ser también con un enfoque pluralista y diferencial. En ese sentido, pues todo lo que de alguna manera podemos hacer acá, en este espacio, es en esa parte pedagógica, ¿de qué manera está garantizado en nuestro país el derecho a la salud para las distintas poblaciones históricamente vulnerables y vulneradas, en particular los sectores sociales y en este caso el énfasis más allá que se está tratando de mejorar es las condiciones con las personas LGTBIQ+. ¿Cómo acceder a eso? ¿Cómo va mejorando precisamente toda esa evolución que se está dando en el tiempo? Bueno, partimos igual de ese marco normativo. En Colombia se han tenido grandes avances. De pronto no a la velocidad que hemos querido y que hemos necesitado, pero en comparación con otros países de la región de las Américas, hemos tenido avances en política de inclusión social muy significativos. Entonces, partiendo desde la constituyente del 91, esa Carta Magna que nos abre la posibilidad de tener eh, esa garantía, pero que durante los diferentes cuatrenios que hemos tenido de gobiernos nacionales, departamentales y municipales, se han venido materializando en los planes de desarrollo y ahora en el Plan Decenal de Salud Pública. Entonces, hay una resolución, porque el marco normativo es muy grande, pero hay una que particularmente me gustaría compartirla, que eh, muchas de las personas que trabajan en el sector salud la están conociendo, o más bien la están identificando, es la resolución 2138 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, que es ese documento por el cual se adoptan los lineamientos de transversalización del enfoque de género en el sector salud particularmente, para el cierre de brechas por razones de sexo, género, identidad de género y orientación sexual. Entonces, hay en esa resolución se tienen una serie de orientaciones frente a la adecuada atención que se debe tener de poblaciones diversas, pero con este enfoque particular. Es de ahí donde el ministerio, junto con el Servicio Nacional de Aprendizaje, estructuran el curso del cual estaba hablando al inicio. Ese curso permite, digamos, entrar a ver esa norma de una manera más pedagógica y didáctica. Entonces hay una serie de actividades que le permiten a usted introyectar conceptos, términos y normativas para el adecuado abordaje de personas diversas en el sector salud. Es que hablamos desde el tema de la afiliación, cómo afiliar parejas del mismo sexo en formularios de afiliación que vienen estructurados bajo una dinámica y eh, una estructura heteronormada, ¿cierto? Ah, bueno, entonces nos toca remitirnos a las sentencias de la Corte, donde desde el año 2016 se tiene en Colombia aprobado y reconocido legalmente el matrimonio igualitario. Pero no solo el matrimonio igualitario, las uniones maritales de hecho de personas del mismo sexo son válidas. Entonces hay derechos en seguridad social, derechos patrimoniales, que ya se tienen en normativa, pero ¿cómo se materializa? Si yo voy con mi pareja
a una EPS y me voy a afiliar como cotizante independiente en el régimen contributivo y tengo a mi pareja. Listo. Ese sería uno de los temas a abordar en este curso y que nosotros queremos fomentar y dar a conocer para evitar desde ahí las limitaciones al acceso en el sistema. Ya en la prestación, cómo se activa un protocolo por código fucsia, por ejemplo, a personas que han sufrido violencias sexuales, pero con este énfasis particular de ser de las poblaciones o sectores sociales LGBTIQ+. ¿Cómo se activa una ruta de protección, una ruta de justicia? ¿Cuáles son las entidades públicas que entran de manera concurrente a garantizar derechos? Estamos hablando de que si es una persona menor de edad, entonces entra el ICBF, entra el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ingresan también entonces toda la respuesta inmediata del Ministerio Público a través de las personerías municipales, pero también la Defensoría del Pueblo en sus seccionales departamentales. Entonces, toda esta información que es tan amplia, que está dispersa en muchos casos, tratamos de llevarla a un documento, que es otro de los asuntos del que le quiero comentar, y es una cartilla didáctica que hemos elaborado y que también queremos compartir con toda la comunidad académica. En ese contexto, pues, de todo esto de la atención de la diversidad, pues todo el componente que está en toda esta cadena, porque cuando uno asiste pues a un servicio de salud, casi que desde que hace la cita hasta que lo atiende, ya sea el médico general o el especialista, pues es una cantidad de personas. Cuando uno se pone a pensar, bueno, sí, muchas personas están en esa cadena, entonces de todas maneras supone uno que todo ese personal debería estar ya debidamente informado sobre pues las distintas maneras de tratar a las personas o de que por lo menos hay una gran diversidad. En este momento, ¿cuáles son precisamente esas principales barreras que aún persisten para el cumplimiento efectivo de una buena atención y que esa cadena pues, de atención sea eficiente y no haya discriminación? Pues vea, Carlos, le voy a contar, usted y a todos los oyentes, es muy interesante porque en la atención en salud, como usted lo dice, hay muchas profesiones y áreas, unas que atienden directamente al usuario, que son las profesiones asistenciales en salud, y otras que estamos tras bambalinas, como se puede decir, en la parte administrativa, gerencial, contable, operativa, y todos deberíamos saberlo. Resulta que a las poblaciones trans, transgénero, transexuales, se les discrimina aún más. ¿Por qué? Usted llega a un servicio de urgencias, digamos, de un hospital público de tercer nivel de atención, donde usted espera encontrar servicios de alta complejidad. Usted llega, se identifica con su documento, por supuesto, cédula de ciudadanía, PPT, en fin, cual sea su documento, e inmediatamente para aperturar historia clínica se debe hacer una admisión hospitalaria, que lo hace el personal técnico administrativo. Resulta que la parametrización de los software en salud están dadas de forma binaria, heteronormada, solamente femenino, masculino, ¿cierto? Incluso se confunden en muchos casos sexo biológico con identidad de género, que ahí es donde empieza entonces la dificultad. Los sistemas de información en salud se parametrizan de una forma anacrónica, porque solamente tienen dos sexos. Cuando hay tres, ¿dónde quedan las personas intersexuales? ¿Dónde quedan las personas con ambigüedad genital? Pero aparte de esto, ¿dónde queda el reconocimiento de la identidad? No solamente es un tema de nombre identitario, sino que es un asunto que va mucho más allá. Llega esta persona a urgencias para que pues, le clasifiquen en triaje su necesidad de atención en salud y pueda ingresar a recibir atención. Y resulta que administrativamente se manejan algo que se llama CUPS, que es la clasificación única de procedimientos en salud.
Al mismo tiempo se comunican con el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Entonces, hay una serie de enfermedades, patologías, trastornos, problemas relacionados con la salud que vienen directamente relacionados con el sexo biológico. Si esta persona ingresa al servicio de urgencias con una necesidad, digamos, ginecológica, porque viene con un sangrado vaginal, pero realmente en su cédula se identifica como Juan Camilo, empieza ahí a generarse una dificultad en el sistema. Venga, lo que pasa es que el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, me da un diagnóstico, que ese diagnóstico no es compatible con el sexo que yo voy a poner en la historia clínica. Entonces ahí vienen los asistenciales, nuestros compañeros que abordan temas de medicina, enfermería, toda esa amplia gama de profesiones asistenciales y desconocen en muchos campos y aspectos el abordaje adecuado de las personas trans. Ahí se materializan vulneraciones, vulneraciones a las poblaciones trans, hombres trans y mujeres trans que a veces no asisten a servicios de salud o cuando asisten ven demoras excesivas, ven dificultades para que les den un diagnóstico adecuado en consideración a su identidad y esto complejiza ya después la autorización de servicios ambulatorios, cómo le van a mandar, cómo le van a enviar esa ayuda diagnóstica de imagenología que corresponde a sexo femenino. Ese es un ejemplo de muchos que te puedo comentar. Sí, son asuntos que están precisamente en esa formación de los profesionales. O sea, a medida que se vayan dando generaciones de profesionales en las áreas de la salud, seguramente esto pues va a redundar en que este tipo de situaciones no se presentan. Precisamente hablemos de ese asunto de la formación del talento en salud, cómo influyen precisamente las instituciones de educación superior como la Universidad de Antioquia y el SENA, donde usted también labora, precisamente en la formación de los profesionales en salud con enfoque diferencial e inclusivo. Bueno, yo le comento que enhorabuena a las administraciones actuales de estos centros de formación han considerado la importancia de incluir ese enfoque diferencial y pluralista, porque nos hemos dado cuenta que efectivamente, si no los abordamos desde la formación, después va a ser mucho más difícil en el ejercicio profesional eh, generar esa conciencia. Entonces, pues no necesariamente es la obligatoriedad normativa, pero yo creo que más desde un tema de conciencia, de derechos humanos, de convicción salubrista, lo estamos haciendo. Los diseños curriculares en su estructura modular no tienen al día de hoy todavía incluida una cátedra de enfoque diferencial o de diversidades o de enfoque pluralista, porque también debemos reconocer otros ejes como la discapacidad, el enfoque étnico-racial y ahora pues las diversidades en orientaciones sexuales e identidades de género. Pero ¿qué estamos haciendo? La formación a lo largo de la vida, la formación complementaria o esos cursos de extensión los estamos dirigiendo para que se complemente la formación durante el pregrado de los profesionales o durante la formación técnica y tecnológica. Entonces, en el SENA, por ejemplo, aparte de tener este curso junto con el Ministerio de Orientaciones para la Atención en Salud de los sectores de la población que hacen parte de los sectores LGBTIQ+, hemos desarrollado una serie de talleres vivenciales que también los hemos desarrollado en la Universidad de Antioquia cuando nos abren las puertas para llegar allá y hablar de estos temas polémicos, porque para ciertos espacios o círculos sociales, hablar de temas de diversidad les genera incomodidad, ¿cierto? Más entidades donde tradicionalmente se ha tenido una línea de pensamiento eh, bajo esta mirada hegemónica, ¿cierto? Llegan otras personas con pensamientos disruptivos, pero decimos, es que no es por un asunto mediático, sino que es una necesidad evidenciada con datos,
objetivos que muestran la necesidad de incluir estos temas. Entonces, derivado de eso, generamos una cartilla, que es un material didáctico para el abordaje de las diversidades en orientación sexual e identidades de género. ¿Cómo voy a formar yo un administrador en salud, un administrador sanitario y ambiental, un GESIS, un gerente en sistemas de información en salud, que es el que, por ejemplo, diseña y parametriza los software que van a trabajarse en el sector salud? ¿Cómo los voy a formar? Muchos instructores y muchos profesores no tienen esa formación porque obviamente no lo incluyeron en nuestras carreras, pero este material lo que pretendemos es que les dé un acercamiento a los conceptos, al marco normativo, con una serie de actividades didácticas muy, ¿qué le digo yo? Muy simples, que inclusive algunas utilizan la gamificación para que se vuelva más amable, porque el tema es tan amplio, polisémico y extenso, que a veces se vuelve ladrilludo, por así decirlo. Entonces, estas actividades reflexivas lo que pretenden es a través del juego, la lúdica, reconocer esas diferencias. Mucha gente dirá, no, es que yo ya sé qué significa la sigla LGBTIQ+, ¿cierto? Que hablamos entonces de lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersexuales, queer, y ese más es el que abre la posibilidad de que en el amplio espectro aparezcan aún más identidades y orientaciones, porque no es un asunto nuevo, es un asunto que se ha tenido así ya muchos años, pero que por las represiones estatales en esos momentos históricos no se habían podido abordar. Pero en esta última década, en Colombia y en muchos países de la región de las Américas, se ha tenido un auge, pero es por eso mismo, eh, los movimientos sociales que han buscado la reivindicación de derechos y que han generado una serie de acciones afirmativas y que nosotros estamos llamados a implementar desde los centros de formación, como el SENA y como la Universidad de Antioquia. Bueno, pero ¿cómo abordan precisamente en la academia y en las mismas formaciones, en las mismas instituciones de prestadoras de salud, a veces las distintas corrientes de pensamiento, de precisamente el mundo ahora anda a veces en estos asuntos negacionistas o de retroceder un poco en lo que se ha logrado? ¿Cómo precisamente lograr ese avance precisamente en esta equidad y en todo este reconocimiento de las diversidades? Usted tocó un tema muy interesante. Usted me dirá si puedo o no hablarlo al aire. Me imagino que sí, porque es un espacio de construcción a partir del diálogo y el debate. Por supuesto, Países como Estados Unidos. Me sí. imagino yo que usted me está hablando de eso en este momento. Claro, Argentina. que se vuelven un referente en el mundo, ¿no? Sí, Claro, un referente negativo, el referente porque, negativo, sí. claro, habían avanzado cantidades. En el marco de su autonomía jurisdiccional por estados, ellos al día de hoy todavía tienen diferencias, ¿cierto? Porque muchos estados tienen una serie de políticas mucho más progresistas, socialmente justas y amplias, que permiten que en muchos sectores sociales puedan tener esa garantía de acceder a servicios de salud, patrimoniales, financieros, independientemente de su orientación o identidad. Sin embargo, vemos que este movimiento, porque ya se va viendo de norte a sur en el hemisferio, como en los Estados Unidos, esa política marcada de desmonte, porque ya estaban, de desmonte de derechos, esa mirada en la que se puede ver regresión, ¿cierto? Van es hacia atrás en el tema de derechos. En Argentina también pasa lo mismo. Se asocian efectivamente con ideologías políticas de extrema derecha que lo que buscan es eso, nuevamente implementar órdenes mundiales eh, heteronormados, patriarcales, misóginos, que desconocen la diversidad cultural, étnica, eh, y en este caso sexual y de identidad, pero es la lucha que debemos dar de manera permanente para no politizar el asunto, aunque la salud pública, pues es imposible abordar temas
desde la necesidad de tener justicia social, sin hablar de política. Es imposible separar los asuntos, pero en un país como el nuestro, que se encuentra tan polarizado, más allá de generar aún más controversias con las extremas eh, políticas de derecha o izquierda, creo que es un asunto más de abordar desde la concepción de los derechos humanos. Independientemente de que usted sea una persona de corriente centro, derecha o izquierda, en Colombia, si usted es una persona que defiende los derechos humanos, que es solidaria, que es generosa y que tiene en su mente y en su accionar político, profesional, laboral, académico, una línea de justicia social, va a estar de acuerdo en que los sectores sociales LGBTIQ+ deben de tener garantía para acceder a los servicios de salud, no solamente en términos de urgencias, sino también en modalidades ambulatorias, selectivas programadas, continuidad de tratamientos, integralidad en el tratamiento. Es que poblaciones trans, según el DANE, tienen una esperanza de vida de 35 a 40 años. Hombres trans y mujeres trans, personas que, igual que usted y yo, Carlos, merecen el tratamiento igualitario. Y en esos términos hablamos de que si no implementamos estas políticas, pero no las materializamos realmente, porque hay veces se queda este discurso etéreo en los ambientes de formación y en las aulas de la facultad, efectivamente abordamos conceptos amplios según diferentes referentes teóricos, pero nos quedamos ahí, en la abstracción de la conversación académica. ¿Qué debemos hacer? Materializar. ¿Cómo se materializa? Una de esas respuestas es las cartillas, material educativo, físico o digital, que permita a los diferentes profesionales que forman a otros profesionales técnicos y tecnólogos incluir estos temas desde el primer semestre. Que se vuelva una cátedra obligatoria, pues eso podría ser complejo. Ahí es donde viene la voluntad política. Que el decano de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Salud Pública, de la Facultad de Odontología, de la Facultad de Enfermería, para mencionar estas cuatro que se encuentran en cerquita, ¿cierto? Ahí en esa área de Prado, puedan decir, bueno, es que es necesario, vamos a incluirlo. Si no se puede por diseño curricular, porque eso implica llevarlo hasta el ministerio, hacer cambio en el registro calificado, incluyamos una cátedra para que en el marco de la formación a lo largo de la vida puedan tener acceso a esta información. Eso lo dije como un llamado respetuoso para que las directivas académicas de la universidad lo tengan en cuenta. Y hablo en salud, pero es que este tema debe ser abordado en todas las facultades, en las facultades de ciencias exactas, en la de educación, por supuesto, también. Entonces es un tema fundamental, importante, pero debemos trabajarlo obviamente sectorizado para tener más contundencia en las acciones. Entonces te hablo particularmente en salud. Estamos muy atentos para que desde nuestro quehacer como formadores, como educadores, como profesionales en administración en salud, nos llamen a través de las oficinas de egresados a participar en la reestructuración de estos cursos, de estas capacitaciones, de estas estrategias en las facultades y podamos aportar. Somos un estamento vivo de la universidad y los egresados tenemos mucho para dar. Estamos en Salud Pública hoy a través de las frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. El tema, diversidad y equidad en el acceso a la salud, con el profesional Juan Camilo García Castaño. Él es administrador en salud con énfasis en gestión de servicios de salud y actualmente instructor del área de las temáticas de la salud pública del Centro de Servicios de Salud de el SENA Regional Antioquia. Vamos a una breve pausa y ya continuamos en este espacio de salud pública.
necesito ayuda. Somos la línea Violeta te orienta. Si eres parte de la comunidad UDA y experimentaste violencia basada en género o violencia sexual, marca gratis 018-423-874, 018-423-874, desde cualquier celular o teléfono fijo, a cualquier hora, todos los días, incluyendo fines de semana, por un multicampus diverso y libre de violencia. Proseguimos en esta mañana de viernes con este espacio de salud pública. Hoy un encuentro con la salud pública y el abordaje de distintos temas para la comunidad. En esta ocasión estamos conversando con el profesional Juan Camilo García Castaño sobre la diversidad y la equidad en el acceso a la salud. Y precisamente pues hablábamos de la implementación pues de esas políticas públicas y ya lo hemos esbozado, cómo se plantean precisamente esos retos para crear una política pública alrededor de todo esto de la atención con enfoque diferencial y pluralista. Bueno, muchas gracias, Carlos. Yo quisiera contarle una anécdota, y es que digo nosotros y hablo en plural, porque junto con varios compañeros, como le decía al inicio del programa, compañeros egresados de la Facultad Nacional de Salud Pública, colegas, otros compañeros instructores del Centro de Servicios de Salud del SENA, hemos configurado de manera libre, espontánea, algo que hemos denominado Colectivo de la Diversidad. Es una especie de juntanza, pero también es una especie de plan o programa piloto que pretende, de alguna manera, consolidar una serie de elementos, herramientas, mecanismos a través del trabajo colectivo interdisciplinario. Estamos dando una serie de talleres vivenciales para sensibilizar a las personas frente a la diversidad en orientaciones sexuales e identidades de género. Entonces estos talleres, que tienen una duración de 2 horas y media, 3 horas, los hemos dado en varias sedes del SENA, aquí en Antioquia, con una muy buena recepción, en el Oriente Antioqueño en Río Negro, en el Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación. Lo hemos dado en el Centro de Formación de Santa Fe de Antioquia, del SENA, aquí en el Complejo Norte, en Pedregal, en la Universidad de Antioquia, también en la Facultad Nacional de Salud Pública, tuvimos una oportunidad hace un par de años y nos han llamado para abordar este tema porque, le cuento, eh, digamos de manera también humilde y respetuosa, que a Antioquia lo tienen como un referente en este asunto de derechos. A pesar de que tenemos una sociedad en este territorio de alguna manera tan tradicional y conservadora, hemos dado también pasos y hemos generado cambios significativos y nos han llamado de municipios como San José, en el Guaviare, San José del Guaviare, de Cali, en Valle del Cauca, en el propio Bogotá, en Pereira Risaralda, donde en los centros de formación del SENA se preocupan porque tenían altas tasas de deserción de aprendices que se matriculaban, llegaban con muchas expectativas, llegaban contentos a a comenzar su proceso formativo para salir certificados como técnicos y tecnólogos, lo que esto implica, ¿cierto? La educación que transforma vidas, pero que le da la posibilidad también de acceder a un mercado laboral formal, con una remuneración digna, con unas condiciones de trabajo adecuadas, en fin, desertaban en el segundo trimestre o tercer trimestre. Se empezó a hacer un estudio de retención y de deserción y nos dimos cuenta a nivel país que muchas de las causas estaban relacionadas con el trato eh, de los instructores e instructoras hacia las personas con orientación sexual e identidades de género diversas. No porque se diera de manera directa una violencia o una discriminación, porque la discriminación tiene formas muy sutiles de disfrazarse, muchas. Al día de hoy todavía tenemos microrracismos,
tenemos xenofobia, tenemos homofobia, tenemos miedo a la diferencia. Y empezamos a ver que muchas personas respondían la encuesta y decían, bueno, nos daban a entender que el asunto de la diversidad había sido el motivo por el cual habían desertado de su proceso formativo. Esto encendió las alarmas, aparte de otros asuntos ya un poco más delicados, con 2 casos de suicidio que tuvimos registrados aquí en Antioquia, particularmente en el seno, que nos dijo, no, hay que hacer algo, hay que operativizar esa política pública, que no se quede en la abstracción, en lo etéreo, que no se quede en las bonitas palabras de la filosofía de la norma, sino que, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, el taller, que dura de 2 horas y media a 3 que te digo, tiene a través del arte terapia y de otras herramientas, la posibilidad de llegarle a todo público. Entonces le llegamos a aprendices, a estudiantes de la universidad, profesionales en formación, profesionales docentes. Les llegamos de una manera cálida, amable, sencilla, ¿cierto? No les llegamos con un folleto normativo, con una cantidad de sentencias, leyes, decretos, resoluciones, circulares, sino que les llegamos de una manera diferente. Primero, para hacer reconocimiento de la diferencia. ¿Qué es eso de la orientación sexual e identidad de género diversas? Pero de una manera didáctica. En el SENA tenemos una manera de abordar y es que los ambientes de formación decimos que enseñamos haciendo, ¿cierto? Formamos haciendo. Las competencias del ser, del saber y del saber hacer. Esas 3 confluyen en este taller. Y no es, digamos, una estrategia SENA, no, es una estrategia de un colectivo de personas de la Universidad de Antioquia, del Servicio Nacional de Aprendizaje e incluso de otras entidades que han querido participar. Lo que pasa es que el asunto se complejiza cuando lo intentamos incluir de manera formal en las agendas institucionales. Ahí se complica. Pero digamos que en nuestros tiempos libres o contra jornada laboral podemos hacerlo. Eh, Sin embargo, sí. en el SENA se ha facilitado bastante. Cuéntenos cómo es uno de los tips o una de las dinámicas que se plantean en un taller de estos, así como para ilustrar a nuestra audiencia de cómo precisamente abordar en la vida cotidiana estas diversidades, estas maneras de ser y de sentir de otros ciudadanos, de otras personas que son hermanos finalmente en la comunidad. Muy buena pregunta. Bueno, aquí, dada la magia de la palabra, vamos a intentar que las personas que nos están escuchando se imaginen un taller que comienza con una presentación donde cada uno con digamos, con un hilo empieza a presentarse con su nombre, su pronombre y su identidad de género, sus expectativas. Y este hilo lo va pasando, este cordel, este hilo, esta malla, esta lana, la va pasando a sus compañeros en un círculo, donde estamos todos de pie. Y se va empezando a generar una red. Esa red tiene un simbolismo, tiene un significado, en el cual todos llegamos con una expectativa, todos llegamos también con una carga de crianza, con prejuicios, porque todos lo tenemos. Es imposible decir que como individuos estamos libres de prejuicios. Depende de mi procedencia territorial, depende de mi educación primaria, secundaria, profesional, depende del entorno y el contexto en el cual me crié, yo voy a tener una serie de prejuicios. Lo importante es que en esta primera actividad todos seamos sinceros y allí expresemos cuáles son esas cargas de prejuicios que nos habitan. Cuando ya hacemos esa primera parte de identificar cuáles son esos prejuicios que nos habitan de manera sincera y honesta, empezamos con una serie de actividades en las cuales le voy a decir los títulos para que usted me diga también qué se imagina. Hay una actividad que se llama El niño con la sombra rosa. Nosotros ahí nos apoyamos de literatura infantil muy bien ilustrada y tratamos de abordar el tema de las diversidades desde el curso de vida de la niñez.
de la primera infancia y de la infancia. Entonces, muchas personas empiezan a decir, venga, pero deberíamos tocar solamente asuntos relativos a las personas en formación, mayores de edad. Y decimos, no, es que la diversidad existe y existe desde que se nace. Entonces empezamos a trabajar ese tema de manera amable y cercana, como te digo, con literatura infantil, y a las personas les ha gustado mucho. Otra de las actividades que tenemos es, por ejemplo, caminando en los tacones de mamá. Esa también es muy interesante. Hacemos la actividad, es una actividad vivencial, es una actividad donde nos ponemos zapatos de otras personas e intentamos caminar con ellos por una ciudad simulada. Otra actividad rápidamente que le voy a comentar, que es una de las más bonitas, se llama etiquetas. Cada persona que participa en el taller se le asigna el rol de un personaje, sin que sepa. Ese personaje puede ser una persona afro, una persona trans, una persona bi, una persona gay, una mujer cisgénero, una mujer trans, toda la variedad amplia del enfoque diferencial y pluralista que no solamente trabaja diversidades sexuales y de género, sino también étnico-raciales y discapacidad. Y le cuento que nos hemos encontrado en esos talleres una cantidad de prejuicios, pero también la necesidad de las personas de cambiar paradigmas, de cambiar mentalidades, de cambiar estigmas. Son 2 horas y media, 3, es poco tiempo, pero es tan intensa la experiencia que muchas de las personas que salen de ese taller han dicho, perdón, perdón porque en algún momento de mi vida limité, puede ser violenté, puede ser ignoré, puede ser muchas palabras, ¿cierto?, que caen sobre su accionar al acceso a los derechos de las personas diversas. Entonces empiezan a comentar temas anecdóticos y dicen, ve, yo trabajaba como enfermero jefe en el triaje del servicio de urgencias de X hospital. Y empiezan a comentarnos, sí, no traté a esta persona de la manera adecuada. O nos comentan, ve, yo trabajaba en el área de afiliaciones de determinada EPS X. Y sí, le puse dificultad a estas personas cuando llegaron a diligenciar el formulario de afiliación. O iban a hacer un traslado de EPS. O estaban haciendo su movilidad del régimen contributivo al subsidiado. O yo trabajaba en esta Secretaría de Salud y tuve la oportunidad de trabajar en territorio y la verdad, invisibilicé a estas personas. El solo hecho de que las personas que participan en este taller lo reconozcan ya es una garantía de que no volverá a ocurrir. Y es como nosotros empezamos a transformar la realidad. Qué interesante, profe Juan Camilo. En ese sentido, pues usted ha mencionado mucho las cartillas y todo lo que es este material de talleres didácticos. ¿Cómo se puede acceder a toda esta información para todos los profesionales? Usted ya lo mencionaba, todos los profesionales que tienen que atender pues, en el área de la salud y por supuesto yo creo que esto se extiende a todas las personas que prestan servicios a la comunidad. Cuéntenos un poco cómo acceder a todo este material. Bueno, les voy a dar las coordenadas a todos y a todas las personas que se encuentran interesadas en acceder a este material. Este material, para reconocer los derechos de autor, fue creado a partir de la convergencia de 3 personas. Camilo Andrés Laverde Corredor, instructor del SENA Río Negro, la instructora Sandra Milena Morales Palacio, instructora del Centro de Servicios de Salud del SENA en Medellín, mi persona, su servidor Juan Camilo García Castaño, y con aportes de varias personas, como la instructora Carmen Doris y otras personas de la Facultad Nacional de Salud Pública que con su experiencia y su generosidad nos dieron claridades, nos acercaron, nos dieron orientaciones. Este material está en trámite para recibir el ISBN y poder hacer una difusión masiva y puedan pues todos tener acceso a él. Sin embargo, tenemos un repositorio digital que podemos compartir con todo el gusto a través del correo electrónico. Yo creo que es el más sencillo. Me pueden escribir ahí, con todo el gusto les vamos a dar la información. Mi correo electrónico es
jcamilo.garcia@udea.edu.co. ¿Lo podemos repetir, profe? Claro que sí. El correo es jcamilo.garcia@udea.edu.co. Correo institucional de la Universidad de Antioquia. Una gestión que se hizo desde la oficina de egresados para que conserváramos nuestra cuenta institucional de correo. Eh, en este correo nosotros nos comunicamos, les podemos enviar información y ya podemos hacer trabajo articulado. Muchas personas que trabajan con prestadores de servicios de salud, IPS, públicas, privadas, de primer, segundo, tercer nivel, eh, entidades territoriales que nos puedan estar escuchando, incluso centros de formación académica, profesional o técnica o tecnológica, se pueden comunicar también a través de ese correo y miramos cómo podemos resolver su necesidad de formación para llevar estos temas con la sensibilidad pedagógica que queremos hacer. Bueno, ya para ir finalizando, ¿qué experiencias internacionales existen o en Colombia para precisamente que hayan tenido éxito en la atención en salud con enfoque diferencial, ya sea en nuestro, como reitero, en Colombia o en el ámbito de otros países? ¿Cómo ha observado usted esta evolución? Ahora mencionábamos un poco los retrocesos en otros países, pero ¿en qué otras partes se pueden apreciar avances y modelos a seguir? Bueno, yo le comento, la información que le puedo dar en este momento es la que se encuentra contenida en las páginas de las organizaciones internacionales multilaterales. ¿Cuáles tenemos nosotros como referentes? La ONU, con toda su amplia gama de organizaciones, como la UNESCO. Nosotros allí nos paramos mucho también para mirar temas conceptuales normativos, para trabajar en temas de educación, cultura, patrimonio, pero más que todo en educación. Y por supuesto la Organización Mundial de la Salud y la OPS como su oficina para las Américas, ¿cierto? La Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué nos dice en cifras? En la región de las Américas, por el tema de la carga cultural, por nuestras particularidades territoriales, geográficas, étnico-raciales, se vive una gran cantidad de vulneraciones a los derechos para el acceso a los servicios de salud de las poblaciones diversas. Sin embargo, países como Canadá, Uruguay en el sur, Colombia, tienen al día de hoy ese liderazgo, porque se ha ido avanzando, de pronto de manera lenta, un poco paquidérmica, pero se ha ido avanzando en el tema del reconocimiento e inclusión de poblaciones por medio de la normativa y la implementación de políticas públicas. Pero vemos otros países como los Estados Unidos, México, Perú, que tienen todavía ambigüedades en su norma, en la estructura normativa que, que le da andamiaje al sistema de salud, que marca diferencias y genera brechas para el acceso a los servicios. Lo que pasa es que todavía al día de hoy muchos de estos países tienen, digamos, una tradición religiosa, ¿cierto? Y esta mirada heteronormativa, patriarcal, hegemónica de los gobernantes no ha permitido que se implementen esta serie de políticas. Pero reconocer a Colombia como uno de los países que ha tenido avances significativos y de los cuales tienen como referente a nivel internacional es muy positivo. Incluso hemos realizado trabajos con organizaciones no gubernamentales. Caribe Afirmativo es una organización que viene trabajando por los derechos humanos en Colombia hace mucho tiempo. Hay muchas. Yo las menciono de manera respetuosa, por supuesto, también para visibilizar ese trabajo que han realizado. Pero para trabajar aquí de manera directa, las universidades, entidades territoriales que nos están escuchando, personas que desde su quehacer profesional quieran tener algún referente o trabajar de manera directa, pueden comunicarse con la personería municipal de su territorio, con la Defensoría del Pueblo Seccional Antioquia, que tiene una dirección específica para el tema de asuntos de género y diversidades. Y es que es un tema de obligatoriedad,
¿cierto? El Ministerio Público tiene que garantizar, por supuesto, el acceso y el derecho a la salud y tiene una serie de capacitaciones, material didáctico también, para entregar. Y particularmente aquí, en el territorio, en Medellín, en Antioquia, tenemos la posibilidad a través de la Universidad de Antioquia y del SENA de acceder a estos servicios. Como les dije, con todo el gusto estamos nosotros atentos a articularnos, a generar soluciones según estas dinámicas territoriales. Porque una cosa es lo que se ve en la región de las Américas, otra cosa es la que se ve en nuestro país, pero ya hablando de región Caribe, Pacífica, Andina, es tan diferente, las particularidades, las dinámicas sectoriales son tan diferentes que sí toca hacer un trabajo muy particularizado. Muy bien, Juan Camilo, muchas gracias por habernos prestado sus minutos y la atención para los oyentes de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa en el departamento. Felicitaciones por este trabajo, por esta gestión precisamente que realiza en pos de lograr precisamente esa mejor atención en los servicios de salud. Juan Camilo, muchas gracias. Con todo el gusto, Carlos, un afectuoso saludo para usted, para los oyentes de la emisora. Un feliz día. Muy bien, hasta aquí este espacio de salud pública hoy con Juan Camilo García Castaño, el tema diversidad y equidad en el acceso a la salud. Juan Camilo es especialista en gerencia de la calidad y auditoría en salud, magíster en educación superior en salud de la Facultad de Medicina e instructor del área temática de salud pública en el Centro de Servicios de Salud del SENA Regional Antioquia. Camila García en la coordinación de este espacio desde la Facultad de Salud Pública, y quien les habla, Carlos González, en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, les agradece su amable atención y los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.